pila, y es que así yo conozco la epidemiología de mi área. Obviamente, acá yo voy a esperar dengue el próximo año. No creo, somos demasiado finos para esos mosquitos, ¿no? Pero ¿qué voy a esperar yo al próximo año? A nosotros, ¿qué nos va a tocar? Lo contrario a lo del norte, nos toca sequía. Y en la sequía, ¿qué puede haber? No van a tener agua con que lavar sus alimentos. Entonces mis brotes de diarreas se pueden disparar. Entonces tengo que tomar medidas sanitarias preventivas para justamente eso. ¿Hay vacuna para la diarrea? No. Lo único que me queda es educar a mi población. O en tal caso, tengo que agarrar y quitar el agua para que nunca falte agua, llevar agua potable a las zonas que lo necesitan, y así disminuyo mi incidencia de procesos diarreicos, que espero tenerlos al próximo. Entonces, es importante toda esta información, por supuesto. Desde que identifico quién me causa problemas, cuál es el entorno, en dónde se dan, cómo lo... Todo eso, cada dato que nosotros vamos a generar, son sumamente importantes. Entonces, la microbiología es uno de los cursos que les sirve a ustedes de base para poder entender lo que va a venir los siguientes años. Porque cuando hagan medicina, cuando hagan pediatría, cuando hagan ginecología, cuando hagan cirugía, siempre los bichos van a estar presentes. Inclusive cuando hacen oncología, que más es mi área, ¿no? También los bichos están presentes, ¿no? Porque tengo virus que también me causan problemas oncológicos y tengo forma de tratarlos, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos que del 100% de la medicina, estos bichitos están presentes casi en el 80%. Obviamente, por ejemplo, en una fractura no la causa ningún bicho, pero las fracturas se pueden contaminar y causar micromielitis, eso sí pasa mucho. Entonces, esa es la relación que nosotros vamos a encontrar. Entonces, dentro de este espectro microbiano, vamos a encontrar lo que son estructuras acelulares, que ahí se encuentran los virioides, que no es más que RNA circular que no presenta cápsides. ¿Listo? Lo que son los priones, que es un microorganismo bastante interesante porque causan una enfermedad que nosotros la conocemos como la enfermedad de las vacas locas. Que existe, que es una encefalitis, que obviamente afecta a las vacas, pero que también pasa al humano. Entonces, otro dato importante, la transmisión de estos microorganismos no solamente es entre nosotros, sino que también puede existir un huésped de origen animal o de origen vegetal que lleve esta enfermedad, o inclusive los vectores, como lo que pasa, por ejemplo, con el dengue, el chikungunya. ¿El vector quién es? El mosquito. Ahora, hay distintos tipos de mosquitos, eso ya se los dejo para parásitos, dependiendo de la salita, la sacremita, la patita, ya verán ustedes qué tipo de mosquito es. ¿Listo? Pero entonces tengo alguien que puede transmitir. Por ejemplo, uno de los vectores más conocidos en nuestro medio, ¿quiénes son? Las moscas. ¿Sí? Los ambientes donde una mosca, la mosca viene, se para en la popó, viene, se para en tu manzana o en tu agüita, y te puede estar transmitiendo algún agente infeccioso. Que manifieste esa enfermedad, ya eso depende de tu sistema inmune, ¿sí? Porque ahí sí juega muy importante el sistema. Entonces, nosotros cuando hablamos de estos priones, no son más que proteínas. Entonces, miren, consideramos a las proteínas como microorganismos, sí, ¿listo? Pero no son microorganismos como los que vamos a estudiar. Tenemos el asterisco que tienen que tomar. Luego tenemos los bacteriófagos, que son virus que cumplen la función de infectar a las bacterias. Entonces, miren, tenemos estos virus que además causan infección sobre la bacteria. ¿Y por qué es importante un bacteriófago? Porque nosotros los usamos, por ejemplo, para conocer la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos. ¿Cómo una bacteria se hace resistente a un antibiótico? En algunos casos, estos virus van a agarrar, pican a una bacteria que tiene resistencia, no se imagínense, a la penicilina, va a otra, en la cual sí funciona la penicilina, y le pasa esa información. Entonces, sirven como transmisores de esa información. Nosotros hacemos eso, también los hemos estudiado y también los hemos utilizado. De tal forma que en la industria farmacéutica, si yo quiero crear, por ejemplo, vacunas o ver ciertos fármacos,
puedo también utilizar estos priones, meterles esa información para que esa bacteria se haga sensible al fármaco que yo estoy usando, ¿no? Entonces, digamos, no menospreciemos este tipo de microorganismos, sino más bien hemos aprendido a utilizarlos en nuestro favor. Y luego tenemos a las bacterias, este gran grupo de microorganismos que los consideramos células procariotas. Ahora sí, ¿eso es una célula procariota? Que no contiene pared celular. ¿Qué más? Bueno, que tiene peptidoglucano, que se pueden dividir en las negativas y las positivas. Eso ya es en general, pero una célula procariota. Esa puede aceptar. ¿Qué más? Tiene genoma, pero no está recubierto por la membrana nuclear. ¿Qué más? No tiene pared nuclear, o sea, no tiene un núcleo como tal, y todo el ADN está disperso en toda la célula. Entonces, tiene una estructura particular. ¿Tiene organelos? No tiene organelos. Bueno, salvo, ¿qué organelos? Ribosomas. ¿Listo? Los ribosomas. O sea, no tiene los organelos que nosotros conocemos de las células eucariotas, excepto, ahí viene el excepto, excepto los ribosomas. Y luego tenemos células eucariotas, tal y como nosotros las tenemos, con toda la característica propia de estas, y ahí entran los hongos y los parásitos. ¿Listo? Entonces, más o menos, esto es lo que observamos en el curso, hasta la historia del concepto, la estructura, la genética, los agentes que vamos a utilizar para tratarlos, la parte de terapéutica, la relación con el parásito, los mecanismos de defensa en relación al sistema inmune, lo que es inmunoserología, epidemiología y propósito. Son todos los puntos que por capítulo deben tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la morfología, ¿sí? Existe una clasificación que nosotros utilizamos para este tipo de bacterias. En el caso, por ejemplo, de los virus es mucho más sencillo, porque los virus simplemente los clasifico en un primer momento como RNA o DNA, ¿sí? Dependiendo de lo que vayan a hacer. En el caso de las bacterias, ha habido muchos, o sea, la clasificación es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la estructura que van a tener y dependiendo de lo que yo utilice para clasificarlos. La que más empleamos es en relación a la tensión de Gram, ¿sí? Que es la que me va a resaltar esas características de la pared celular que tienen estas bacterias. Entonces las dividimos en Gram positivas y Gram negativas. De acuerdo a su forma, también va a haber otra diferencia. Si son redondos son cocos, si son alargadas son bacillos, si tienen ondulaciones son espirilos, espiroquetas. Muy bien. Y esas estructuras también tienen una agrupación. Si van de A2, si van de A4, si van de A8, si van en cadenitas, ¿qué más tomamos en cuenta? En relación a su fisiología, acá es importante conocer, por ejemplo, a través de cómo es su nutrición, cuál es la fuente de carbono que van a utilizar, cómo va a ser su método de respiración, es decir, la cadena, los receptores de la cadena de electrones, ¿no? Si son aerobias, que significa que respiran, que utilizan el oxígeno, mientras que las anaerobias son aquellas que no utilizan el oxígeno. Por lo tanto, viven en condiciones donde no debe de existir oxígeno, ¿sí? Y esas condiciones las crean nosotros. La mayor parte de nuestro sistema obviamente utiliza oxígeno, ¿listo? Pero bajo ciertas circunstancias, nosotros también tenemos o nos sometemos a estado de anaerobiosis. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a encontrar? Sus mecanismos de replicación. ¿Qué utiliza? ¿Cuál es el mecanismo que sirve en tal circunstancia para que se puedan multiplicar? Entonces, en las bacterias es, digamos, mucho más simple porque van a necesitar de un ambiente que tenga nutrientes, que tenga temperatura adecuada, que tenga el pH adecuado, que tenga o no el oxígeno para poder replicarse,
¿sí? Y entonces entran a un proceso de replicación que se llama, ¿qué tipo de replicación utilizan las bacterias? Fisión, ¿sí? Pero la fisión binaria se da cuando tienes el entorno adecuado para que se realice eso. ¿Okay? Luego tenemos el uso de, o mejor dicho, la inhibición y la destrucción de las bacterias. Entonces acá utilizamos distintos métodos para poder eliminar, porque tengo que hacer algo al respecto, ¿no es cierto? No solamente puedo dejar que se multipliquen, sino cómo controlo a esas bacterias. Y entonces utilizamos métodos muy simples, que podrían ser, por ejemplo, ¿cuál es el método más sencillo que tenemos para el control de las bacterias o de los microorganismos en general? El más simple, niños que han vivido una pandemia. El lavado de manos. El lavado de manos, bien. ¿Qué más? Las vacunas, bien. Pero las vacunas no, a ver, en el caso de las vacunas, la vacuna no te hace control de, o no te elimina la bacteria, te previene. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Uso de mascarilla. Ya, también. Pero eso es más preventivo, evito el contagio. Pero ¿qué hacemos para controlar la replicación? Una cosa es o eliminar a la bacteria. Me lavo las manos, pongamos con jabón. ¿Qué más? ¿Qué más han usado cuando hemos estado en pandemia? Alcohol, en gel, lo que tú quieras. ¿No? Pero ¿qué tipo de alcohol? Obviamente el alcohol etílico o metílico. ¿Al cuánto por ciento? 95. Al 95. ¿Cuál es mejor? ¿90 y 95? ¿76% o 70%? 70. ¿Por qué razón? ¿Por qué es mejor el del 70 que el del 96? Y el del 96 tiene mayor graduación. ¿Por qué razón? Para tal caso utilizaría alcohol al 100%, que existe, sirve para preparar droga. Por eso no es de venta libre. Porque se evapora rápido. Exactamente. Por eso es que recomendamos el uso de alcohol al 70%, que es lo ideal. Si yo utilizo el 96%, el tiempo que permanece sobre la superficie que yo vaya a desinfectar es más corto que el alcohol del 70%. ¿Cuántas veces podríamos utilizar, por ejemplo, si yo me quiero desinfectar, tengo mi alcoholcito, ¿cuántas veces yo puedo utilizar alcohol sin lavarme las manos? Porque después pierde su eficacia, baja hacia el 20%. Porque no es de que yo cochinita o agarro y todo el día también con alcohol, no, en un momento me tengo que lavar las manos, ¿sí? Máximo hasta 3 veces se pueden aplicar el alcohol. Más, porque después pierde un poco de carga de efecto de desinfección. Entonces, lo mejor que pueden hacer es agarrar agua y jabón y lavarse las manos. ¿Okay? Entonces, ahí yo ya tengo lo más simple para poder eliminar a una bacteria. ¿Qué otras cosas utilizamos para eliminar a bacterias? ¿Qué otros procesos? Puede ser congelación o también calor. También un poco de desinfección se usa en congelación y en otros se usa el fuego para la esterilización. Exacto, pero ahí viene el proceso de esterilización. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la esterilización? Que yo utilizo calor de tipo seco, calor o húmedo, ¿no es cierto?, para lograr eliminar a los microorganismos. ¿Qué hace el proceso de esterilización? ¿Qué microorganismo me va a eliminar? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con material o instrumental médico, nosotros no desinfectamos el material? Nosotros primero lo desinfectamos y luego lo esterilizamos. Cuando está estéril, lo empleo. ¿Por qué no me basta la desinfección? ¿Cuál es la diferencia entre desinfección y esterilización? ¿Cuál va a ser la diferencia?
En el caso de la desinfección no llega a eliminar a todos los microorganismos, como en el caso de ciertas bacterias con endosporas. Y en caso de la esterilización sí eliminaría la mayoría, bueno, completamente los microorganismos. Todos, toditos. Bueno, una mayor cantidad. Seguro. Yo creo que la desinfección es para acabar con los microorganismos normales. En caso hay uno resistente, se utiliza la esterilización, pero no usamos la esterilización primero porque puede haber microorganismos resistentes al calor y primero sería mejor matarlos con la desinfección. Más o menos tienen una idea, pero ahí les falta redondear algo más. A ver, cuando nosotros desinfectamos algo, ¿sí? Yo estoy eliminando la mayor parte de microorganismos, excepto las esporas. Las esporas no se eliminan con la desinfección porque tienen una estructura dura que la hace resistente a condiciones ambientales adversas, temperatura, pH, etcétera. ¿Sí? Es la que va a resistir cuando se acabe el mundo, la espora va a ser presente. Ellas y las cucarachas. ¿Sí? En cambio, con la esterilización, sí voy a conseguir eliminar todos los microorganismos, inclusive las esporas. Por eso es de que yo esterilizo mi material quirúrgico. Porque si solamente lo desinfecto, ¿qué va a pasar? Cuando vaya a operar, va a haber una espora, va a entrar en mi paciente y me va a causar una sepsis o bueno, alguna patología. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esterilización y desinfección. ¿Qué cosas desinfectamos? Las normas, obviamente. ¿Qué más puedes decir? Ya. Puedes desinfectar, por ejemplo, el piso, sí. ¿No es cierto? En la época del COVID había esta solución con amonio cuaternario, ¿no? Por ejemplo, hay material quirúrgico que no puede ser sometido a esterilización porque la esterilización es con calor. ¿Sí? Es decir, que si yo lo someto al calor con el oro, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué cosas nosotros hacemos? El celular. Material quirúrgico, médico. O sea que tu celular es importante. ¿Qué cosas? No, las gasas yo las uso y las boto. Pero nosotros para reusarlas tiene que ser algo que reutilicen, ¿sí? Por ejemplo, lo que son pinzas, tijeras, eso nosotros lo reutilizamos, lo esterilizamos, ¿no? Y se vuelve a utilizar. Pero hay instrumentos que no puedo esterilizar, que llego a desinfectarlo con ciertas soluciones que son eficaces para volverlas a utilizar. Los campos los esterilizamos, ¿sabes? Porque utilizamos calor seco. ¿Los termómetros de mercurio? No, eso solamente, bueno, sí, pero ahora, bueno, ya desinfección, ok, no se esteriliza, porque si no se revienta. Ya ni se usa mucho el termómetro de mercurio, ahora cuando utilizamos ya la modernidad. ¿Qué más? Por ejemplo, los endoscopios. El endoscopio, ¿qué hace? Nos metemos, ¿no es cierto? Para hacer las colonoscopías, las videobroncoscopías, ¿qué va a pasar? Un tubo que tiene una serie de fibras, que tiene cámaras, que tiene las piezas, y yo no las puedo someter al calor, pero si no, se destruye. Entonces, ¿qué hacemos? Las desinfectamos con amonio cuaternario, que esa es una solución que me permite eliminar casi al 100% mi microorganismos. Pero la mayor parte de lo que hacemos, trabajamos en desinfección y esterilización. Por ejemplo, puedo esterilizar esta aula. Imagínense, veo que está llena de bichos, pero no son ustedes. Necesito esterilizar. ¿Cómo nosotros esterilizamos grandes áreas? Porque si ustedes tienen la idea de una sala de operaciones, ¿sí? Un
tipo de radiación. Entonces, ¿qué va a pasar? Prendemos, una vez que se sale todo el personal, por fuera se prende las lámparas que son iguales a las lámparas que emiten radiación UV, se esteriliza, ¿listo? El ambiente, el día siguiente se apaga y se vuelve a entrar. ¿Por qué no pueden estar ustedes presentes cuando hay radiación UV presente? Porque no, estoy alterando las células, se van a transformar hacia una. Por eso dicen, tengan mucho cuidado cuando les gusta hacerse las uñas con gel, que les gusta infectado con la radiación UV, no lo hagan muy seguido, porque puede generar algún tipo de neoplasia, generalmente asociado a melanomas o carcinomas. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí tenemos los distintos procesos en los cuales nosotros controlamos, ¿listo?, la multiplicación y también eliminamos a las bacterias. Porque acá hay dos cosas importantes. Hay bacterias en las cuales a mí me basta con controlar su multiplicación, mientras que en otras tengo que controlar que dejen de multiplicarse y después recién actuar para eliminarlas. Y entonces ahí viene el uso de la farmacología. Entonces, los mecanismos de acción de los distintos antimicrobianos, en el caso de los antibióticos, porque son cosas distintas, ¿no? Un antimicrobiano, ¿qué va a hacer? Aquella solución que me permita la eliminación de microorganismos. En cambio, los antibióticos son aquellas soluciones que me permitan eliminar bacterias. Antimicóticos, que eliminan hongos, antivirales, virus. Muy bien, pero acá viene otra subdivisión. Entonces, en los antibióticos vamos a tener aquellos que tienen una función bacteriostática. ¿Qué significará bacteriostática? Estático. Que detiene la multiplicación. Y luego hay otros que tienen función bactericida. Es decir, que cada bacteria. Entonces, no todos los fármacos van a cumplir con estas funciones. Entonces, vamos a hablar si el fármaco tiene función bacteriostática o función bactericida. Porque a veces necesitamos emplear, y dada como está la situación hoy en día de la resistencia de los fármacos, a veces necesito utilizar 2 o más antibióticos, ¿listo?, para controlar una enfermedad. Y eso en relación a que algunos cumplen una función bacteriostática, ¿sí?, es decir, para su reproducción de la bacteria, para que pueda actuar de una forma adecuada a aquel fármaco que vaya a tener esta función bactericida. En cambio, hay otras bacterias que son bastante nobles y que de frente le meten bactericida y funciona. Eso depende mucho del tipo de bacterias que estemos manejando y de la resistencia que vaya a desarrollar la bacteria a lo largo del tiempo. ¿Listo? Luego tenemos otro concepto, quimioterápicos. ¿Qué son los quimioterápicos? ¿Qué es? ¿Qué es un quimioterápico? ¿A qué le suena? Le suena a cáncer, pero acá no estamos refiriéndonos al cáncer. ¿A qué nos referimos? ¿A qué le suena quimio? Química. Es decir, son aquellos productos elaborados en los laboratorios que los utilizamos como tratamiento. ¿Listo? Entonces, sí, la verdad es de que muchas veces la quimioterapia está asociada a tratamiento del cáncer, ¿no?, donde colocamos una serie de fármacos que no tienen que matar a ninguna bacteria, sino lo que tienen que hacer es matar a aquellas células que tienen una alta tasa de replicación, muchas veces sin distinguir las células buenas de las células malas, ¿no? Felizmente ya estamos logrando terapias más específicas, exacto, que sí pueden destruirme solamente las células que tienen mutación, ¿no? Pero estamos en un muy buen paso. ¿Listo? Pero no siempre la palabra quimioterapia va a representar. ¿Ok? Entonces, con todo esto, ¿listo?, nuestro objetivo principal es poder contener y destruir a estos patógenos que están invadiendo este medio que es
cuerpo y que me están ocasionando problemas. Luego tenemos la parte de inmunología de diagnósticos profilácticos, donde acá es importante ver la respuesta inmune del huésped. Y hablamos acá de lo que son barreras naturales. ¿Cuál es la barrera natural más importante que tienen ustedes? La piel. La piel, ¿no es cierto? Y la piel, ¿por qué razón será barrera? Obviamente ya, porque tiene esa cobertura, pero ¿es solamente esa cubierta que tienen ustedes? ¿Qué hay en esa piel? ¿Qué existe? Microorganismos. También para los microorganismos, ¿sí? El hecho que te laves las manos 8.000 veces no significa que vayas a eliminar todas las bacterias. Van a quedar algunas que son necesarias para que estén presentes ahí para que puedan control de limpieza. ¿Listo? Ahora que vayan a ver en la práctica su flora normal, se van a dar cuenta del tipo de bacterias que tienen. No sé, si encontramos un montón de cocos gran positivos, no significa que estés enfermo, significa que es esto. Y que te está defendiendo. Y cada uno de ustedes tiene una flora en particular. ¿Listo? Luego tenemos, a ver, ¿qué otros tipos de bacterias, de barreras? Lo que les estaba mencionando, las floras bacterianas, que están en la piel, que están en las mucosas, que están en el tracto digestivo, que están en el tracto urinario, ¿no? Que está en el tracto vaginal. ¿Cuáles son los sitios donde no debe de existir flora o bacterias? Donde nunca por nada uno debe llegar. No va, no hay. Son sitios estériles en su cuerpo. Sistema nervioso. En todo el sistema nervioso no puede entrar. ¿Para eso qué barrera tiene? El hematoencefálico. ¿Ya han hecho embrios? Digamos, ¿qué otra barrera también permitía la esterilidad de un órgano? Placentaria. ¿Qué? Placentaria. Ok, ya, ¿qué otra barrera? Niños de medicina. Que todavía les decíamos, es similar a la barrera hematoencefálica. Hematotesticular. Exacto. Por lo menos ya la hematotesticular, ¿se acuerdan? Que evitaba de que las células del sistema inmune entren o puedan pasar hacia los túbulos para que protejan esas células terminales para que no, por el alta tasa de replicación, no se eliminadas. Entonces, en el cuerpo, esos sitios se llaman sitios santuarios, donde no pueden entrar ningún tipo de microorganismo, y que cuando ingresan por X, Y o Z motivos, por esta ruptura de estas barreras, me van a ocasionar enfermedades bastante serias. Luego, además de tener estas barreras naturales, tenemos una inmunidad innata que puede ser específica, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la inmunidad innata? Ya que han hecho otra embriología. ¿Cómo adquieren su inmunidad? Por medio de la leche normal. ¿Y cómo atraviesan esos anticuerpos? Hemos dicho que la barrera placentaria ayuda a eso. Colostro. ¿Cómo? Y eso lo hemos hablado ¿cómo pasan los anticuerpos? Porque el bebé cuando nace con anticuerpos, él tiene sus propios anticuerpos. Su sistema inmune se está formando, ¿sí? Se va informando en relación a qué? A que empieza a entrar en contacto con el medio ambiente. Ok, pero acá se habla de la mamá, también sabemos que le pasa anticuerpos. Leche materna. Uno, la leche materna. Y si atraviesas o si das a luz por parto natural, también a través de las secreciones. Por eso es de que cuando tengo una mamá con VIH, con SIDA, ¿qué le decimos? Que no tiene que dar parto vaginal, tiene que ser cesárea. ¿Qué más le decimos que no puede hacer? Tratar de lactar, porque les estás pasando tus anticuerpos, ¿sí?
mejorando, ¿no es cierto? Cuando los ponemos al bebé a todo el medio. Eso que dicen, ay, por favor, amiguito, no te acerques con mascarilla de cada 10 metros, de cómo de salud, de cobertura, que fuera chompa, zapatos, no agarra tierra, no coma tierra, etc. Pamplinas. ¿Eso qué va a hacer? Niños enfermos a la larga. ¿Por qué? Lo que estoy evitando que este sistema inmune empiece a reconocer el entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? No desarrollas anticuerpos. Los anticuerpos son lo que nos van nuestros soldados, que tienen en su memoria y van a reconocer aquellos agentes extraños. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ir formándose este sistema inmune, ¿qué otra cosa va a hacer que este sistema inmune se desarrolle? La ¿Qué vacuna. me has dicho por ahí ahorita? Vacunas. Las Vacunas. vacunas. ¿Sí? Las vacunas, ¿qué estoy colocando en la vacuna? Inmunidad. Estructuras de los microorganismos, a veces una parte, a veces el microorganismo que puede estar vivo, pero le quito la parte mala, o a veces medio muerto, eso también lo vamos a estudiar, para que se genere un reconocimiento, una respuesta de memoria. Para eso, ¿quién funciona para las respuestas de memoria? Es el Linfocitos. linfocitos B. Muy bien, los linfocitos T. Entonces, ahí viene la parte de la inmunología que asumo asumo que van a aprender, van a reconocer como más posibles. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esa respuesta. Y existe acá una respuesta adaptativa, celular y humoral. Esto va más en relación a, por ejemplo, les ha dado, ¿qué les ha dado a ustedes? Varicela. ¿Sí? Bueno, algo. Si no, les va a dar cuando no. Entonces, cuando les va a volver a dar en su vida varicela, No debería. no debe, la varicela como tal, no. Pero si son viejitos y vuelven a entrar o se despiertan, ellos van a desarrollar otra manifestación, que es el zóster. ¿Listo? Por eso el nombre del virus es varicela zoster. ¿Les ha dado, por ejemplo, resfríos? Sí, ¿no es cierto? Siempre antes de los exámenes yo ya sé que se me van a resfriar, van a andar con los mocos chorreando. Y eso se repite fase tras fase tras fase durante toda su vida. Ya están estornudando y están resfriados. ¿Han desarrollado inmunidad frente a eso? No se genera la suficientemente relación con tus anticuerpos, dura muy poquito para que te proteja. Entonces, por ejemplo, te resfrías, te va a durar 7 días y si te pongas, porque eso es virus. ¿Listo? Y los anticuerpos pasa el proceso del resfrío. Imagínate, tu hermano también está resfriado, eso tú lo contagiaste, y desarrolla la enfermedad después. Y mientras tú estás sana, él está enfermo. ¿Te va a contagiar o vas a desarrollar la enfermedad? No, porque ya es el virus que desarrollaste los anticuerpos y tienes esa protección muy corta. Pasan 20 días o 30 días y empieza otra vez la fase, vienen los exámenes, y otra vez te vuelves a resfriar. Chao anticuerpos, otra vez desarrollas el proceso. Entonces, a lo largo de nuestra vida, las enfermedades enseñan eso. Enseñan de que hay enfermedades en las cuales sí desarrollamos anticuerpos que me dan protección de COVID. Otras que es muy poquito. ¿Lo has visto en el COVID? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Cuántas veces les dio? ¿A cuántas fiestas COVID fue? ¿Cuántas escapadas han tenido? Y es más, sí, cuando hemos hecho las mediciones, inclusive para la formación de poder la protección, algunos con la vacuna tenían protección de 4 meses, 6 meses, no te enfermabas, podías salir a la calle, te podías estornudar encima, no te enfermabas, porque tenías anticuerpos. ¿Qué pasó después con la enfermedad? ¿Qué hizo el virus? Y con estos bandidos te quieren sacar la vuelta, ¿no? Y entonces empiezo a mudar. Y entonces tus anticuerpos que funcionan para la primera cepa de COVID, vino la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, no supieron que pudo haber vuelto a dar COVID. Y vas desarrollando anticuerpos frente a cada cepa. Y esto que estamos hablando de un virus, ¿no es cierto? Que simplemente, ¿qué hizo? Empezó a
Y ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad, con las mutaciones, sea de virus, sea de bacterias, etc. ¿Listo? Entonces, esa es la inmunidad que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Listo. Y a raíz de ello, vienen los escenarios, que es la aplicación práctica de esta reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Alguien que te provoca la enfermedad. ¿Quiénes son los antígenos? Los Microorganismos. microorganismos. O sea, por ejemplo, una aguja es un cuerpo extraño. ¿Eso es un antígeno? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría ser? Todos los antígenos tienen sus receptores, sí, pero ¿cuál es la especie? O sea, ¿cuál es el concepto de antígeno? Proteínas que presentan los propios patógenos. No tanto va por ahí, pero entonces, atrás, Proteínas o moléculas que puede reconocer el sistema inmunitario. ya más complejo, más redonda la idea. Entonces, es todo aquel agente extraño, no cuerpo extraño, microorganismo extraño, ¿listo? Que vaya a bueno, no todos desarrollan una respuesta, pero es considerado como algo extraño en nuestro cuerpo. Por ejemplo, mis bacterias de mi flora no las puedo considerar tanto como un antígeno, porque no son extrañas, ¿sí? Entonces, ¿y qué es el anticuerpo? Son las proteínas que producen Es su propio justamente cuerpo. la respuesta. La respuesta que Se forma frente a la respuesta Sí, es de directamente. del antígeno. ¿Pero qué son? son proteínas. ¿Proteínas de qué tipo? ¿Quiénes son? Conocidas más como Inmunoglobulinas. inmunoglobulinas. Esos son los tipos. Entonces, muchas veces, frente a un antígeno, nosotros desarrollamos un antígeno, ¿no? Y a veces utilizamos antígenos para, o sea, como es el caso de las vacunas, puedo utilizar antígenos para que se desarrollen los anticuerpos y no sean una enfermedad. Entonces, acá es importante ver esa relación para que no solamente para que me dé protección, sino que también para que yo la utilice para identificar la presencia de un microorganismo. Si hago una prueba que consiste en la presencia del antígeno o de la unión del antígeno frente a un anticuerpo, ¿sí? ¿Qué me está indicando? Que estoy enferma con tal o cual. Por eso esas pruebas serológicas a veces son o positivas o negativas. Ya hay otras más específicas que indican cantidad, que son las cuantitativas, ¿cierto? Entonces, la relación que estamos viendo de nuestro sistema inmune no solamente la aplicamos para curar o para controlar, sino que también para diagnosticar. Y esas pruebas también vamos a hacer en el laboratorio. Y finalmente lo que hablamos, ¿no? La epidemiología para lo que son las estrategias de prevención, control de brotes, inmunización y las medidas públicas. Bien, la primera clase generalmente es bastante extensa, también como mi tiempo para que puedan comprender la base. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer esta semana, ya que no tenemos clases el día sábado? Voy a dejarla grabada. Lo más seguro es que la grabe. Hoy estamos miércoles. El sábado de la mañana la voy a grabar. Si no hay clases el viernes, tal vez